Inicio a la actividad académica que desarrollaremos estos 3 días, el día de hoy y el viernes 20 de septiembre de 10 a 2 de la tarde, y el día de mañana jueves de 10 a 2 y de 3 a 6 de la tarde. Bueno, el día de hoy tenemos el gran gusto de tener con nosotros al doctor Federico Morales Barragán, que nos impartirá el curso intensivo El enfoque territorial, fundamentos y aplicaciones. El expertise del doctor Morales Barragán en estos temas creo que será muy enriquecedor para todos nosotros, y sobre todo, bueno, se espera un diálogo con ustedes, con las temáticas, con las investigaciones que se están desarrollando actualmente. Bueno, este curso tiene como objetivo conocer los fundamentos del enfoque territorial y asimismo conocer y aplicar el ensamble de dinámicas territoriales como una herramienta metodológica del enfoque territorial. Lo interesante de esto es que el doctor Morales, a lo largo de sus años como investigador, de su experiencia académica, la ha venido construyendo, ¿no? Y ha venido fortaleciendo un método específico en este sentido. Bien, me voy a permitir presentarles brevemente al doctor. Él es investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades del UNAM. Actualmente está adscrito temporalmente al mismo centro, pero en su sede en San Cristóbal de las Casas. Ajá. Es al CIMSUR en UNAM, es otro centro del UNAM. Él es economista de formación, él es doctor en Ecología y Desarrollo Sustentable. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, y su trayectoria profesional y publicaciones se refieren a diversas facetas del desarrollo territorial, entre ellas la cuestión del análisis económico regional, los fundamentos del enfoque territorial, ordenamiento territorial, cooperación transfronteriza y el diseño institucional del desarrollo territorial. Y bueno, una de las cosas muy interesantes es que él formó parte del grupo de trabajo que elaboró la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial para el periodo 2020-2040. Entonces, bueno, pues esto nos da un poco cuenta, ¿no?, de la expertise que el doctor tiene en ese sentido. Sean ustedes bienvenidos, y yo creo que este enfoque para todos nosotros será bastante fructífero. Y bueno, cedo la palabra al doctor. Adelante. Van a disculpar porque para mí estar sentado es imposible. Si ustedes también quieren pararse, adelante. Quien dice que hay que estar sentados todo el tiempo en una sesión, caminen, que ahí vamos a estar conversando todos estos días. Nada más usted me dice dónde me muevo para no hacerle la maldad, porque yo habitualmente voy, vengo para allá y para acá, pero usted me ubica para no hacerle ahí mala obra a su labor. Gracias. Bueno, pues para mí es un gusto enorme siempre venir acá. Gracias a la maestra Eva aquí, queridísimos amigos también, Katia, Rosana, Pedro, y siempre es un gusto. He colaborado en distintos acompañamientos con colegas suyos de la maestría y del doctorado, y siempre me gusta mucho dialogar en estos escenarios respecto de esto, del enfoque territorial y sus aplicaciones. Les cuento rapidito, bien rapidito, el propósito y la dinámica del trabajo y el contenido fundamental de lo que vamos a hacer. Básicamente, si lo podemos sintetizar en una oración, diríamos que lo que vamos a hacer es asumir las implicaciones metodológicas a través de una herramienta del significado de la concepción de territorio como construcción social. Eso es lo que vamos a hacer. Hay mucha gente que dice que está adscrita al enfoque territorial, pero desde mi punto de vista no asume las implicaciones metodológicas de esa concepción. Entonces, lo que vamos a hacer ese es nuestro propósito. ¿Qué significa asumir las implicaciones metodológicas de la concepción de territorio como construcción social?
El día de hoy, las 2 primeras horas, más o menos, depende mucho del diálogo con ustedes, estableceremos un lenguaje común, las bases para que nos podamos entender y dialogar de qué estamos hablando. Como dice mi querido amigo Josu Rodríguez Algave del Centro, un diccionario común donde esté clarito todo lo que vamos a dialogar. Y eso es básicamente lo que voy a hacer en las 2 primeras horas, junto con el diálogo con ustedes. Y de ahí para adelante, lo que vamos a hacer es justo utilizar esa herramienta que diseñamos en el año 21, que se llama Ensamble de Dinámicas Territoriales, que está basada en el enfoque territorial, en la perspectiva nuestra del enfoque territorial, y básicamente lo que vamos a hacer es recuperar las inquietudes y experiencias de investigación de ustedes para ver la pertinencia, ahora sí que poner a prueba el ensamble con los problemas que cada uno de ustedes tiene, con las inquietudes que cada uno de ustedes tiene. Yo toda mi vida trabajo, siempre he trabajado así, todo lo que yo, va a sonar un poco brusco, pero lo voy a decir. Yo no escribo para la comunidad académica, nunca lo he hecho. Siempre he escrito para la sociedad en su conjunto y para la gente que está en la trinchera empujando iniciativas de desarrollo territorial. Entonces, todo esto que vamos a dialogar de hoy ha sido un proceso largo de muchísimos años, más de 30, yo ya estoy viejo, pero duermo bien siempre, y eso ayuda a estar más relajado del coco. Y entonces, siempre ha sido estar vinculado a procesos donde se gestan iniciativas de desarrollo y de ahí reflexionar y construir herramientas y valoraciones sobre las experiencias y regresarlas, de tal suerte que esto que haremos en estos 3 días pues es lo que habitualmente he hecho toda mi vida y me hace muy feliz, la verdad. Construir colectivamente cuál es el pulso, las inquietudes de lo que está pasando en términos de eso que aspiramos de empujar iniciativas de desarrollo para que la gente tenga un mayor bienestar. Entonces, insisto, básicamente después de establecer ese lenguaje común, lo que haremos es ir recuperando sus experiencias de investigación y poniendo a prueba esa herramienta. ¿Sí? Estamos contentos, ha funcionado bastante bien desde el año 21 para acá. Bueno, ustedes me pueden interrumpir a la hora que quieran, ustedes levantan la mano, les doy la palabra y intervienen en términos de inquietudes, reflexiones, cualquier planteamiento que quieran hacer, pues siempre será bienvenido. Bien, una vez establecido eso, pues les parece, arrancamos. Y de nuevo, recuerden, siempre por favor me dicen, cuando hablen su nombre para que yo me los aprenda en estos 3 días. Bueno, muy bien. Primer asunto. ¿Qué es territorio? Y cómo territorio es distinto de la superficie del planeta. Eso me parece justo el punto de partida porque de ahí se derivan las implicaciones metodológicas, en mi opinión, no asumidas plenamente. Entonces, proposición 1. Territorio y superficie del planeta no son lo mismo. La base material del territorio es la superficie del planeta, pero no es lo mismo. Ahora, viven estrechamente entrelazados. El territorio es una construcción social cuya base material es la superficie del planeta y eso se expresa, digamos, en la historia de la humanidad y a lo largo del tiempo, todo el tiempo. ¿Qué hicieron los seres humanos cuando empezaron a poblar distintos pedacitos de la superficie terrestre? Llegaron, dijeron, ahí queremos vivir, lo delimitaron, lo organizaron, aquí vamos a producir, aquí vamos a vivir, aquí van a ser para otras actividades, es decir, empezaron a convertir la superficie del planeta en territorio. Y esa distinción es crucial porque entonces ¿cuál es la implicación fuerte de esta concepción de territorio como construcción social? Que no puede existir sin su base material, eso es evidente, pero no se reduce a ella.
Entonces la clave aquí es si el territorio es una construcción social. Usted me dice hasta dónde me voy. Hasta aquí. Uy. Bueno, luego hacemos la cámara para el otro lado. Bueno, entonces, si el territorio es una construcción social en los términos que hemos dicho, ¿cuál es el propósito del análisis territorial? ¿Qué dicen? Las interacciones humanas. Cuando hago análisis territorial, estudio interacciones humanas. Las monografías que hacemos de aquí hay esta vegetación y estos flora, fauna y elementos geofísicos, pues son monografías especializadas que se refieren a la superficie del planeta, no al territorio. Y esa manía de las tesis o bien en los planes de desarrollo de el capítulo social, el capítulo económico, el capítulo, y luego curiosamente dicen el capítulo del territorio y hacen la pura monografía de los elementos físicos demográficos, es decir, variables, pero nunca jamás se analizan las interacciones humanas que han hecho que ese territorio sea como es y evolucione de una u otra manera. Entonces, llevamos dos situaciones en términos de dos proposiciones. Una, territorio y superficie del planeta no son lo mismo. La base material del territorio es la superficie del planeta. El territorio es una construcción social. Y ese es hacer análisis territorial, es hacer análisis de las interacciones humanas que modifican todo el tiempo los territorios. La radicalidad de la perspectiva de la sostenibilidad, ¿dónde está? En que nuestras relaciones han hecho que la base material se nos desbarate. Esa es la radicalidad de las perspectivas de la sostenibilidad ambiental. Estamos socavando, erosionando la base material del territorio y por tanto nuestra vida, la viabilidad de nuestra existencia como sociedades. Y nuestro propósito es ese. Entonces ya el núcleo del asunto queda planteado. Hoy escucharemos sus opiniones al respecto. Hacemos análisis territorial en la medida que analizamos las interacciones humanas que reconfiguran los territorios todo el tiempo. Pero eso tiene ciertas exigencias metodológicas de, bueno, ¿cómo delimito mi territorio? ¿Qué interacciones son las relevantes? Etcétera. Pero ese es el asunto. Y lo que vamos a hacer de aquí en adelante, incorporar son algunos elementos de este diccionario común que nos permita dialogar y a partir de ahí aplicar, es decir, llevar a la práctica a partir de sus investigaciones qué quiere decir hacer análisis territorial desde esta perspectiva que es congruente con esa definición robusta de territorio. ¿Va? Esa es nuestra ruta. Bueno, dos elementos adicionales. Entonces, ya establecimos qué entendemos por territorio y cuál es la implicación metodológica de esta, analizar las interacciones que configuran y reconfiguran el territorio. Muy bien, empecemos a enriquecer esta concepción. Primer elemento, ¿cuáles son desde el punto de vista, y con Fred Jiménez que hicimos ese libro publicado en el 18 de los fundamentos del enfoque territorial, que se cocinó a lo largo de tranquilamente 25 años en debate con todos los colegas que hablaban de desarrollo local, que hablaban de desarrollo territorial, y de ahí fue que desarrollamos esta perspectiva. Entonces, ¿cuáles son en nuestra opinión, los tres elementos fundamentales del enfoque territorial? ¿Cuáles son sus fundamentos? Uno, si lo que analizamos son relaciones entre actores, pues entonces, ¿cuál es el primer elemento? Pues los actores. Y cuando decimos actores nos referimos a los actores individuales, a los actores colectivos, a los actores residentes, pero también a los actores no residentes
es decir, el conjunto de actores que tienen que ver, que se involucran con los problemas que se manifiestan en el territorio. Primer fundamento, los actores. Es una perspectiva eminentemente relacional. Podríamos hacer cosas sofisticadas con muchos métodos y técnicas que hacen análisis de variables. Pues sí, pero las variables son atributos de, no relaciones entre actores. ¿Sí? Entonces, primer elemento ahí, los actores. Segundo, usted dirá más adecuado. No, usted dice. Bueno, segundo, fíjense, esta parte me encanta porque es tan común escucharla siempre. En ese afán, en esa aspiración de lograr análisis, se dice integrales, luego ya empezó a incorporarse la palabra holísticos. En rigor no lo hacemos, ¿saben qué hacemos? Pura juxtaposición disciplinaria. Pero entonces aquí viene el punto. El segundo componente de nuestra perspectiva, el segundo pilar de los fundamentos del enfoque territorial, pues viene dado por lo que llamamos las dimensiones territoriales, pero aquí viene una discusión. Las dimensiones territoriales no son inherentes al asunto de estudio. Las dimensiones territoriales revelan, expresan la perspectiva de los actores involucrados con ese asunto. Pongo ejemplos. Piensen en COVID, asunto relevantísimo de los últimos tiempos en la historia del mundo. Para algunos COVID es un asunto de salud eminentemente. ¿Tienen razón? Sí, pero no toda. Para otros, COVID se podía analizar desde la perspectiva ambiental. Hemos fastidiado los ecosistemas y los animalitos, no sé qué, y ¡shum!, de ahí se desarrolló algo. ¿Tienen razón? Sí, pero no solo. Otros dijeron, no, es un tema económico fundamentalmente, ahí los intereses que se desplegaron de las vacunas y los laboratorios, etc. ¿Tienen razón? Sí. ¿Toda? No. Como nadie. Es decir, las dimensiones territoriales no son rasgos inherentes al proceso. Las dimensiones territoriales revelan la perspectiva de los actores al acercarse a ese proceso. ¿Cómo miro yo ese proceso? Alguien lo mirará desde una perspectiva económica con sus múltiples corrientes y tiene razón, sí. Alguien lo mirará desde una perspectiva geofísica y tiene razón, sí. Las dimensiones territoriales del problema en cuestión no vienen dadas como un atributo inherente. Es que esto es económico. No, esta es la perspectiva suya que dice que eso es económico. Pero eso también puede ser ambiental, geopolítico, lo que cada quien considere el lente, la perspectiva, la óptica con la que se acerca a ese asunto. Entonces, cada uno de nosotros es, ¿cómo se llama usted? Atsiri. ¿Cómo? Atsiri. Atsiri, yo soy medio choreco, entonces me acerco. Atsiri. Atsiri nace. Cuando nace, ¿era intrínsecamente Atsiri? No. Hasta que su familia dijo, ella se va a llamar Atsiri. Es lo mismo, es una analogía que hacemos. Los elementos económicos, sociales, ambientales de cualquier asunto no son inherentes a ese asunto. Revelan la perspectiva de quien se vincula a este. De manera que esa linda manía que tenemos de esto es social, como si inherentemente fuera social, no, ese mismo hecho puede ser valorado desde otra perspectiva y todas aportarán algo para su comprensión y su transformación. Llevamos dos. Derivado de la concepción del enfoque territorial del territorio como construcción social, primer elemento, pues los actores. Ya dijimos, todos los que están involucrados. Segundo elemento, esos actores tienen una perspectiva, y esa perspectiva que le otorgan al asunto en cuestión se convierte en las dimensiones territoriales de ese asunto. Depende de cuáles interacciones analizo y cuáles pongo en juego, serán, es decir, las dimensiones no son absolutas,
dependen de a quienes consideran la perspectiva que están dándole a esa cuestión. Siguiente cuestión, esta que viene me encanta. Tiene que ver con el otro condicionamiento de las interacciones. Fíjense que el elemento clave son los actores, que se relacionan entre sí, pero estos actores, digamos que sus articulaciones tienen un primer sesgo, un primer condicionamiento, que es justo lo que hemos llamado las dimensiones territoriales de ese proceso, de ese asunto que es conferido por los actores. Pero hay otro sesgo que es crucial, en mi opinión. Ustedes siempre escuchan que las interacciones entre los actores en torno a un problema siempre dicen, ya me estoy saliendo del cuadro, bien, gracias. Siempre dicen, falta voluntad política. Yo siempre les digo, pues sí, pero fíjese que no solo. Más bien el punto es que no son conscientes cada actor y en sus interacciones para encarar, entender y resolver los problemas de otro sesgo que es crucial: el nivel de alguna escala desde donde operan los actores. Si nosotros nos subimos, ¿cuántos pisos tiene este edificio? 4. 4. Sí, ¿verdad? Si nosotros nos subimos al 4º piso y vemos esta silla, vemos la silla, pero vemos rasgos distintos que alguien que está aquí, el compañero, ¿cuál es su nombre, perdón? Abraham, que está aquí al ladito de la silla. Es la silla, pero Abraham ve una cosa y los 5, 10, 15, 30 que nos subimos al 4º piso vemos otra cosa. Vemos lo mismo, pero entonces pongan ustedes a dialogar en torno a un problema ligado al ordenamiento territorial, a un ejidatario, a un comunero, pero luego pongan a una autoridad municipal o pongan a un diputado, senador y luego pongan una autoridad. Cada quien ve lo mismo, pero ve otra cosa, ve rasgos distintos, y esos rasgos distintos están condicionados por el nivel territorial de alguna escala desde la cual operan, se vinculan al problema. Nosotros hemos tenido la enorme fortuna de luego estar en sesiones de negociaciones donde los actores, cuando hacemos ejercicios de que caigan en cuenta del sesgo de su mirada asociado a su perspectiva, las dimensiones territoriales, y 2, el sesgo asociado a el nivel de la escala espacial desde donde operan, ponen unas caras geniales. Hay otros que son orgullosotes, sí, pero no importa, pues el chiste es que van estableciéndose puentes, y entonces cada uno va aportando una faceta, todas relevantes para la comprensión del problema y encarar su atención. Siempre dice la gente, ay, es que esto entonces está re complicado para llevarlo a cabo. Pues ahí es donde vienen los recortes de investigación. Uno elige qué relaciones clave me parecen que debo considerar para explicar un problema. Pues hay un montón, pero yo elijo, pues yo creo que con estas puedo explicar lo que me interesa, que tiene que ver con el problema de investigación que cada quien tenga. Y luego, bueno, pues qué actores son los que voy a considerar, lo que va a significar, cuáles son las perspectivas de cada uno de ellos que están involucradas, y también el sesgo asociado al nivel territorial de la escala, la que quieran, que ellos aportan una mirada distinta. Pues, ¿qué creen? No fueron 2 horas, fueron 35 minutos. Y ahí está, digamos, los elementos básicos, fundamentales. Voy a incorporar 2, 3 más de los elementos básicos del enfoque territorial, haciendo comentarios en torno de esto y escuchando evidentemente las reflexiones, opiniones de ustedes. Comentarios que me parecen relevantes, más de carácter metodológico, que todavía nos topamos con eso. Bien, quienes conocen a profundidad o más o menos
a colegas que se adscribieron, que generaron esto. Recién falleció en enero o febrero Pepe Arocena, querido amigo, que fue de los, como dice otro querido amigo, Javier Marsilia, de los popes, ¿no? De los papas de este asunto del desarrollo local. Bueno, entonces Pepe, Alberto, Alburquerque, en fin, un montón, Javier mismo, Arcilia, un montón de gente. Y siempre estaban discusiones hermosas donde se iban aclarando cosas, entre ellas cuáles que me parecen significativas. Yo hasta en los chistes cito a los colegas, porque si no, le aplican uno el programita ese horrible de ahora, que dicen que es plagio, ¿no? Pues uno se da cuenta, cuando uno se dedica a algo, uno se da cuenta cuando es plagio o no es plagio, ¿no? ¿Para qué quiere el aparatito ese? Uno se da cuenta cuando conoce el debate. Bueno, pues resulta que Alberto Enríquez Villacorta, querido amigo, nacido en Guatemala, radicado en El Salvador muchísimos años, y recién supe que ahora está en Ciudad de México, siempre decía, el desarrollo local no es el desarrollo chiquito. El desarrollo local tiene que ver con una perspectiva, justo cuál, esta, la perspectiva del enfoque territorial. Siempre por fidelidad a la marca, muchos de estos colegas siguieron diciendo desarrollo local, y desde mi punto de vista, es una discusión que tuvimos hace muchísimos años y yo les decía, a mí me parece que el término adecuado es desarrollo territorial. Se refiere a lo mismo, pero tiene una robustez conceptual mayor, porque cuando Alberto decía desarrollo local no es el desarrollo chiquito, pues tiene toda la razón. Uno puede hacer análisis de país, decía él, en la perspectiva de desarrollo local, y yo le decía, pues sí, cierto, pero a ver, difunde tú eso y genera muchos brincos de tuercas a todo el mundo. En términos conceptuales necesitamos afinar, y por eso la existencia de desarrollo territorial. Entonces, desarrollo territorial y el enfoque territorial, asunto que nos ocupa en estos días, no se refiere a una demarcación chiquita. Y hay esa manía. Ah, no, pues es que el enfoque territorial solo se aplica a un ejido, a una comunidad, luego nos ponemos atrevidos, a un municipio, y luego nos ponemos más atrevidos, a una microrregión, y luego más atrevidos, a una región. ¿Ya ven? Puede uno hacer análisis desde el enfoque territorial de algún asunto que tenga que ver con el planeta mismo y que el nivel donde se expresa el asunto sea el planeta mismo. El enfoque territorial no está circunscrito, acotado a un nivel específico, ¿sí? De una escala cualquiera. Eso es un elemento que me parece importante siempre considerar. Nosotros podemos hacer un análisis territorial y desde la perspectiva del enfoque territorial, moviéndome donde quiera. Y la clave va a ser justo eso que se le llaman las relaciones entre las escalas. Pues yo siempre digo, es que eso lo resuelve uno con las relaciones entre actores que operan desde distintos niveles de escalas, las que quieran. Vamos a ahondar sobre esto. De ahí hay otro elemento adicional que siempre aparece y me parece muy importante. Esa creencia de que lo micro es lo chiquito y lo macro es lo grandote, en términos de demarcación, estrictamente hablando del nivel territorial del que nos ocupamos. Ah, es que usted va a hacer su investigación sobre una comunidad. Ah, eso es micro. Ah, es que yo lo voy a hacer de una región. Pues yo creo que eso es meso, dicen, ¿no? Y luego, no, es que es un análisis de una región más grande, de las 7 macroregiones, por ejemplo, del maestro Bassols. No, pues eso como que es macro, o del planeta. No, pues eso es macro. Fíjense, no lo digo yo, está escrito en CEPAL, año 96, si no me equivoco, luego les doy la referencia al rato o mañana. Una cosa es el nivel territorial, que puede ser chiquito o grandote, en estricto sentido que el nivel de agregación sea diferente, y otra cosa es el nivel de análisis.
yo puedo hacer un análisis micro. ¿Qué cosa es la perspectiva micro como nivel de análisis? La perspectiva micro lo que hace es estudiar las interacciones, como dicen los antropólogos, cara a cara, ¿no? Cerquita. ¿Qué hace el análisis macro? Estoy haciendo una generalización. ¿Qué hace el análisis macro como perspectiva de análisis? Mira patrones, mira tendencias. Por tanto, yo puedo hacer... ¿Les puedo encargar más agüita, por favor? Yo puedo hacer un análisis micro en términos de nivel de análisis, interacciones cara a cara, de una realidad, de un problema que se manifiesta en un nivel territorial micro. Pero también puedo hacer un análisis micro, interacciones cara a cara, de un problema que se manifiesta en un nivel territorial macro. Y los cruces que quieran, ejemplos. Mañana traigo la tablita y la proyectamos, esa de CEPAL que les dije, donde ponen ejemplos de eso. Pero fíjense, piensen ustedes en procesos que tienen que ver con las interacciones que día con día llevan a cabo los operadores en las bolsas de valores del planeta. Es un asunto planetario, escala territorial o nivel territorial en sentido estricto, macro. Pero yo puedo hacer un análisis micro de eso que pasa ahí. Porque aunque uno esté en Tokio, Singapur, Hong Kong, Ciudad de México, Nueva York, Frankfurt, París, Londres, ¿qué es lo que sucede? Se comunican a través de la compu, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que yo puedo hacer un análisis de algo que tiene que ver con esa realidad ubicada en un nivel territorial macro, desde una perspectiva del nivel de análisis micro. Miro sus interacciones, cara a cara, en este caso mediadas por compu y diferencias horarias, ¿verdad? Pero eso es lo que hacemos. Al revés, estudio una comunidad, algo que pasa en una comunidad, nivel territorial micro, pero yo lo puedo analizar en términos de una perspectiva de análisis macro. Yo quiero mirar tendencias, patrones generales de eso que ocurre. Muy gentil. Yo quiero mirar, miren algo maravilloso que está llegando. Qué alegre. Bueno, entonces podemos hacer un análisis macro, perspectiva de análisis que va a mirar tendencias de esa algo que pasa en un nivel territorial micro. Por tanto, esa es una nota metodológica. Siempre estamos casados con que micro es chiquito y macro es grandote porque solo nos referimos a nivel territorial, pero confundimos y luego por eso se nos hacen pelotas los análisis, porque no incorporamos el otro componente, ¿sí? Ahora bien, el hecho de que desde una perspectiva de análisis macro hagamos análisis de algo que pasa en una realidad a nivel territorial micro, no quiere decir que no analicemos interacciones. Claro que analizamos interacciones, nada más que miramos otra cosa de las interacciones, esas interacciones que generan patrones. Mi acento está en otro lado, patrones generales, tendencias. Este tipo de cosas son las que queremos discutir con ustedes en sus investigaciones. A ver, ¿y cómo opera esto en esta mi investigación? Y otras cosas más. Bueno, entonces fíjense la secuencia que traemos. Partimos de territorio como construcción social, cuya base material es la superficie del planeta. Esto tiene implicaciones fuertes que yo insisto, no muchos colegas que dicen que es un análisis territorial, en mi opinión luego no asumen esa implicación fuerte. Y es normal, los grandes cambios en la manera de abordar las cosas llevan rato. La historia esta es de hace poquitos años, ¿no? Décadas. Entonces, de esa concepción de territorio como construcción social nos vamos moviendo y es una definición robusta. Entonces, su análisis será siempre las interacciones
humanas entre actores residentes y no residentes, de donde se manifiesta el asunto que estudiamos. Bueno, incorporamos otros, pieza clave entonces, parte de los fundamentos, los actores. Va. Ahora, estos actores, su articulación con otros en torno a un problema, dijimos, tienen esos dos grandes condicionamientos o sesgos. Una es la perspectiva general con la que se aproximan al asunto en cuestión, que configura lo que llamamos habitualmente las dimensiones territoriales. Fíjense, es una perspectiva relacional de las dimensiones territoriales que no les otorga un carácter inmanente, siempre existen en sí mismas. Esto es económico en sí mismo y se acabó, pues no. Alguien lo mira así, pero otro lo puede mirar distinto. Y entonces ahí vienen los recortes que hace uno en la investigación. Y segundo condicionamiento fuerte, general, es este asunto del sesgo que otorga, hemos dicho, el nivel territorial de la escala, la que quieran, siempre espacial, desde donde nos aproximamos a algo. Vamos a ir avanzando en esa ruta y vienen dos, digamos, distinciones. Ya hicimos esa nota metodológica que me parece crucial de esto de macro y micro. Esa me parece siempre muy importante porque siempre aparece. Ahora, quiero incorporar otro elemento que van a ver, en mi opinión tiene congruencia, pero pues el diálogo para eso es. ¿Cuál será su opinión? ¿Qué quiere decir paisaje? ¿Qué quiere decir paisaje? ¿Qué es un paisaje? A ver, remítanse a la Convención de Florencia 2001 y es una discusión de... y hay 300.000 posiciones, ¿no? Pero paisaje, a fin de cuentas, conceptualmente, creo yo, ustedes me encantará escuchar sus opiniones. El paisaje tiene que ver con el acento que se da de las interacciones humanas y qué significa en términos de la afectación, en algún sentido, de la superficie del planeta. Pero entonces viene, ¿un paisaje es un territorio? Sí, claro que sí es, claro que sí lo es. Un paisaje puede ser erosionado, ¿por qué? Porque nació erosionado, porque las interacciones humanas a lo largo de un periodo determinado generaron eso que vemos y que caracterizamos, es un paisaje erosionado, entre miles de cosas más. Entonces, paisaje, el concepto, tiene que ver con el énfasis, la mirada particular de cómo esas interacciones inciden de manera explícita en el análisis que hacemos en la superficie del planeta. Si nos ponemos exquisitos, no solo en sus atributos en términos de variables, sino en términos de sus interacciones. Ahí ya se pone brusco, ¿verdad? Amigos biólogos, hace muchos años, ya bastantes, éramos un cerro, imagínense 100 personas en un proyecto de investigación, era una sandez, digo yo, pero bueno, así fue, de la región Usumacinta. Y entonces ahí había de todo, ¿no? Principalmente biólogos, ecólogos, básicamente. Y los colegas biólogos siempre me reclamaban, no, Federico, es que tú estás negando que las interacciones entre la fauna, yo no estoy negando nada, nada más que no sean candorosos y no me digan que las interacciones humanas no inciden en la evolución de las interacciones que ocurren en la fauna, en la flora y lo que sea hoy día, y que el modo de interacciones que tenemos es desastroso. O sea, estamos en términos de una crisis civilizatoria de destrucción de la base material de nuestra existencia. Expresar ¿cuál es la gran construcción del ser humano? La gran creación, los territorios. Entonces esa es la salvajada que estamos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Una manera de interactuar que es totalmente desquiciada porque está erosionando la base material de nuestra existencia. ¿Cuál es la lógica de los imperios de cualquier signo y color? Me vale, me voy a la Luna. Y lo están haciendo. Me vale, me voy a Marte, para seguir su lógica depredadora allá.
Y aquí, a ver, ¿por qué los chinos y Estados Unidos no firman y no se comprometen en los acuerdos internacionales de reducción de emisiones? No les importa. A los núcleos duros del imperio uno y otro, no les importa. Al fin está Marte y lo que quieran. Nos vamos, y claro que lo están haciendo. Pero eso es una barbaridad. Tenemos entonces que incidir en cómo son las interacciones en las distintas niveles territoriales, aquí sí, entonces ese barridote para poner en ruta nuestros territorios en una lógica sostenible. Han escuchado seguramente esto de ciudad salvaje, ¿sí lo han oído? ¿Han visto videos de eso? Ah, está pero bien lindo. Un día estaba yo dialogando con unos colegas sobre estas cuestiones y me dijeron, mira Federico, tienes que ver esto. Y entonces están unos zorritos y se mira algo verdecito alrededor y están los zorritos. ¿Dónde crees que es? Pues a ver, no sé, en un bosque de quién sabe dónde. No, es en Berlín, en el centro de Berlín. ¿De veras? Sí, la idea de ciudad salvaje está entrando. ¿Y qué creen? Tuvo mucho que ver, no empieza ahí, pero tuvo mucho que ver el asunto del COVID. Ya ven que vino el COVID, nos guardamos todos en nuestra casa, ¿y qué sucedió? Pues que los animalitos empezaron a salir. Entonces dijeron, yo siempre insisto que ellos van a ser los meros salvadores de la humanidad porque nos humanizan a nosotros mismos, ¿no? De verdad lo creo, ¿eh? Y entonces, pues ahí empezaron a... Entonces hay iniciativas en distintos lugares del planeta que le llaman así, ciudad salvaje. No de que la fauna esté en lugares lejitos, pues, sino establecer condiciones que permitan que estén dentro de las configuraciones urbanas. Está digno de atención. Unos mis amigos me dijeron, es que eso hicimos no me recuerdo si me decían en Toluca o en Cuernavaca, en Cuernavaca, hace muchísimos años, y la gente acabó echándose a los pobres animalitos. Pues ese es el tipo de conciencia que tenemos que ir transformando, ¿verdad? Somos parte integral de todo esto. Bueno, entonces fíjense, ya hemos hecho un recorrido partiendo de la definición de territorio, distinción con superficie del planeta, y desde ahí los grandes componentes del enfoque territorial y la tarea que significa hacer análisis territorial, que nos marcan una ruta, que nos plantean problemas metodológicos interesantes. Y entonces agrego otro pedacito. Análisis territorial no es lo mismo que análisis espacial. Son complementarios, es deseable. Si me alcanza la existencia, yo quiero con algunos colegas hacer un libro que haga justo esa comparación y distinción y que ponga de manifiesto que son distintos pero que son complementarios. En todos los planes de desarrollo de lo que ustedes quieran, en niveles diferentes, deberíamos tener análisis territorial y análisis espacial. ¿Qué hace? Pues aquí hay un montón de especialistas en análisis espacial, profesor. ¿Qué tenemos? Análisis espacial, ¿qué hace? Con métodos más sofisticados se hacen análisis de atributos variables, de eso que les denominamos las configuraciones del paisaje, etcétera, se hacen análisis de eso, pero hacemos análisis de variables, no de análisis de relaciones entre actores, y luego le pegamos en el análisis espacial algunas variables a ciertos actores y hacemos trampita diciendo que estamos haciendo análisis territorial. No, estamos haciendo análisis espacial, que es fundamental, valioso, importantísimo, pero su foco de atención no son las interacciones entre actores. Necesitamos complementarlo a todas luces, que trabajen juntos análisis espacial y análisis territorial. Ese es otro tema centralísimo, ¿no? Porque luego confundimos. Hay un amigo mío recién colombiano que ha llegado a trabajar al CINSUR allá en San Cristóbal de las Casas, y el Nico es un especialista en análisis espacial, y entonces empezábamos a discutir, a ver, dime cómo analizas A, B, C.
pues sí, atributos, variables y métodos más o menos sofisticados, pero eso es análisis espacial, no está haciendo análisis territorial, porque su foco de atención no son las interacciones entre actores. Esa es la tarea del análisis territorial y tenemos que articularlas, complementarlas. Bueno, a ver, cierro con un asuntito que siempre aparece, que tiene que ver con la palabra contexto. Yo me peleo hartísimo con esa palabra. Ahí les va. Siempre le dicen a uno, sí, pero ¿cuál es el contexto de tu investigación? Entonces, ¿qué hacemos? Si mi asunto es municipal, la atiborro variables a nivel región, o microrregión o región. Y si es regional, le atiborro variables en el siguiente nivel, estatal, y así sucesivamente. Pues ya ese es el contexto. ¿Y cuándo establecieron el vínculo entre esas variables y el asunto específico? Nunca, es puro rellenito. Desde mi punto de vista, por eso esa ruta no es metodológicamente rigurosa, congruente con la perspectiva del análisis territorial. Si lo que analizamos son las interacciones que se articulan entre actores en torno a un asunto, y esas van generando cambios en ese territorio, bueno, ¿cómo se resuelve el tema de, es que esto tiene que ver con el contexto internacional, y esto tiene que ver con eso? No, pues es que en ese problema específico hay actores de otro nivel territorial que pueden ser federales, estatales, en la escala político-administrativa de este país. Si usamos la escala político-administrativa, escala espacial, político-administrativa de Guatemala, pues vamos a tener, a diferencia nuestra, municipio, departamento y el Estado nacional. O piénsense en otro país federal, Argentina, pues ahí vamos a tener municipio, y luego vamos a tener provincia, y luego vamos a tener el Estado, así, la federación, igual que nosotros. Ese es otro problema con el que voy a terminar, el de la relación entre escalas y niveles. Bueno, entonces el tema del contexto y de la relación que tiene que ver, se dice, de lo internacional, lo nacional, no es lo, es los actores que operan desde ese nivel, claro que expresan una posición, una perspectiva para encarar el problema y solucionarlo, y ahí es donde se manifiesta la influencia de eso que le llamamos el contexto. No en puras variables solitas, no, tenemos que ser congruentes con nuestra perspectiva de análisis. Analizo interacciones, sí, pues las interacciones de todos aquellos que operan la realidad siempre es así. Siempre en torno a un problema operan actores, se vinculan actores que operan desde distinto nivel territorial, y ahí es donde se resuelve el tema de, pero ¿cómo afecta lo internacional? Como si fuera otra vez inmanente, ¿no? ¿Cómo afectan ciertos asuntos que se van a expresar, que tienen que ver con ocurren en un nivel y que se van a manifestar en otro territorial? Pues a través de las interacciones de un actor que es federal y va a tener una suposición respecto de algo local, o otro que es Enrique Provencio, siempre hemos tenido una discusión muy fructífera con el Enrique. No, Federico, es que eso del análisis territorial es un exceso. Entonces me sale con, los flujos internacionales, las inversiones, la inversión extranjera directa. Siempre le digo, Enrique, pues justo, es eso. Piensen en esto de la minería. Estas extracciones en algún lugar, ¿sí?, pues hay actores locales vinculados a eso, pero también hay actores nacionales de distinto tipo, estatales de distinto tipo, internacionales, y ahí es donde se manifiestan los intereses de esos actores que operan en otro nivel territorial. Su cancha de jugar es el planeta Tierra, no un lugarcito, es el planeta Tierra, y luego expresan particularmente ahí, pero ahí es donde se expresa cómo afecta lo internacional. No es lo internacional, es ese actor que opera desde ahí con ciertos intereses, cómo se manifiesta en esto. Y eso va a tener que ver cómo resolvemos eso en términos de una herramienta metodológica que llamamos justo el ensamble de dinámicas territoriales. Bueno, listo, ya nos echamos una hora, ya, chitón, les toca a ustedes. Me gustaría escuchar, si son tan gentiles,
comentarios, planteamientos, inquietudes que tengan que ver con lo que recién hemos expuesto. ¿Va? ¿Les parece? Somos todos oídos. Lo que quieran. Diga usted y su nombre, si es tan amable. Sí se escucha, ¿eh? Pues le doy el micrófono, tan sencillo como es. Buenos días todavía. Mi nombre es Pedro, urbanista de profesión. Yo tengo una duda acerca de temas que se plantearon muy interesantes, por cierto, o un tema de investigación que tengo, que es la caracterización del territorio. Como ya dije, mi profesión es urbanista, un poco enfocado a los planes de desarrollo urbano, y es muy importante lo que acaba de mencionar. Me voy a dar dos partes de los principales del inicio que mencionó, que son los enfoques sectoriales del conocimiento, como uno a través de su propia percepción, su propia formación, cerca de información, ¿no? Y dos, lo que es la cuestión de escalas. Entonces, muchas veces o muchos vicios que se tienen para hacer la planeación urbana y sobre todo en el diagnóstico que le llaman caracterización, es esto, que es un checklist de una serie de requisitos que pide la ley, que te dice, tienes que tener un diagnóstico grafológico, tienes que tener un diagnóstico geológico, tienes que tener un diagnóstico social. Sin embargo, cuando ciertos profesionistas, incluyo, nos metemos a desarrollar la caracterización del territorio, entendemos una caracterización del medio social como una densidad poblacional, y se acabó. Entonces, bajo la ley, tú cumples. Dices, no, pues bueno, la ley me pide que es un diagnóstico social, un diagnóstico natural. Pues déjale, meto la carta de geológica 1 a 250 y la geológica, checklist, pero nunca mencionas esa interacción entre qué implicaciones tiene este análisis que tú hiciste con información secundaria, una información primaria, la cual podría ser a través de ciertos actores, a través de ciertas implicaciones de qué quiere decir que tengas un incremento de densidad. Exacto. Con algún tipo de actor, algún tipo de sector. Entonces, aquí la idea es bueno, si desde su experiencia, ¿cuál es tal vez una manera más correcta de hacer estos planteamientos dentro de instrumentos que norman el territorio? Sí. Qué preciosa su intervención, Pedro, ¿verdad? Pedro, gracias. Pues dijo hartas cosas, por eso necesitamos escucharlos, porque así es como va a salir bien esto. Ni crean que tiene que ver con mi personita, tiene que ver con este proceso de indagación colectiva que está estructurado, pongo el término, a través de un mecanismo institucional. Van a ver por qué es importante eso. Fíjese, usted dijo cosas preciosas. ¿Qué hacemos siempre? Número uno, SEDATU y Semarnat han hecho esfuerzos, nada más que no les dio el tiempo, por resolver este problema de dos cabezas, de ordenamiento ecológico y ordenamiento territorial, que es una estupidez espantosa. ¿Eso va a ocurrir en este sexenio que está por empezar? Sí, estamos empeñados en que eso así sea, y empeñados en ir, nada más nos va a costar mucho trabajo, porque todos tenemos que entrarle a eso. Es decir, todas las disposiciones normativas para hacer eso que usted hace, híjole, son una camisa de fuerza absurda, inútil, cumple requisitos, propiciadora de corrupción. Entonces, necesitamos darle desde la base y de manera sencilla coherencia al asunto. Entonces usted puso ejemplos bien hermosos. A ver, si en un lugar, el que quiere usted, una ciudad está creciendo como loca hacia un lado, usted con ciertos métodos y técnicas del análisis espacial puede caracterizar eso a todas luces. Pero la pregunta desde el análisis territorial es: ¿cuáles fueron las interacciones que generaron esa expansión en esa dirección? ¿Cómo desde hace 15, 20 años ciertos actores que tienen nombre y apellido, individuales y colectivos, cómo fueron sus interacciones que empezaron a propiciar eso? Entonces ahí es donde se nos articula análisis espacial con análisis territorial, y no nos peleamos ni nos rasgamos las vestiduras ni nos inventamos trucos metodológicos. Clarita la historia. Usted puede ver cualquier asunto, cualquier proceso que se manifiesta, como siempre ocurre en los territorios, y entonces puede caracterizarlo con análisis espacial, pues claro que sí, o con análisis de cualquier otra disciplina, que atributos variables, piense, cualquier cosita de análisis multivariado podemos hacer, más o menos sofisticado, lo que quieran, ¿sí?
Pero ahora la pregunta desde el análisis territorial es otra. Ahí no estoy haciendo análisis territorial, estoy haciendo caracterizaciones espaciales a través de variables las que usted guste y más. Muy bien. ¿Eso es importante? Claro que es importante. Y no hay la respuesta correcta, hay rutas distintas, ¿no? Miremos cuáles son congruentes y útiles para encarar problemas y resolver problemas, en una lógica de que vivamos mejor los más. Entonces, la pregunta desde el enfoque territorial es ¿cuáles fueron las relaciones? Y ahí vienen los acotamientos que metodológicamente ustedes deciden, híjole, se me escapa. Yo no puedo hacer análisis territorial, mi tesis está centrada en análisis espacial. Sí, pero tú estoy consciente de los alcances y de los límites de ese análisis espacial que hice. Le llamamos caracterización del territorio, pues sí, de esa demarcación que se llama como usted quiera, municipio, ciudad, lo que quiera. Ahora, ustedes ya van a decidir, bueno, ¿me meto un pedacito a hacer análisis territorial de eso, sí o no? El análisis territorial no es una teoría, es una perspectiva, es un enfoque. Hay unos mis amigos que me dicen, Federico, es que eso ya es una teoría. No es una teoría. Y otros se ponen exquisitos y me dicen, no, Federico, ese que eso que estás discutiendo tiene que ver con una metateoría. Le digo, espérense, tranquilos, vamos despacito, ¿no? Todavía esperemos vivir otro rato para reflexionar sobre eso. Pero el punto relevante, creo yo, en términos de impulsar estrategias, iniciativas de desarrollo territorial, sería, a ver, a esa mi caracterización que ya hice, le puedo, me da tiempo, se me antoja incorporarle una valoración en lógica de análisis territorial, y ahí lo veo, y escojo, y digo, bueno, puedo incorporar algunos elementos de relaciones que me parecen clave, que explican eso que pasa. Chan, chan. Ya estamos. Pero no le digamos a una cosa que hace otra cosa, ¿no? Y luego esta manía de la yuxtaposición. Ustedes aquí hay especialistas de esas cosas, pero ¿cuál es la palabra opuesta a yuxtaposición? Es re bien bonita en castellano. Intususcepción. ¿Qué hacemos cuando hacemos yuxtaposición? Esa es nuestra pretensión, porque luego somos pretenciosillos en el mundo de la investigación y las cositas. No, hombre, nosotros todos sabemos, todos lo hacemos muy bien. Yuxtaposición es como estamos ahorita, pegaditos. Entonces yo yuxtapongo la mirada económica de alguna corriente y la pego a una de los ecólogos políticos, y la pego a una, a ver una que quiere usted, que haga usted. Una disciplina o la que sea, lo que quiera usted. Sí, entonces lo que hacemos es pegar, yuxtaponer valoraciones. Y luego, ¿por qué ahí están muriéndose? Híjole, ¿y cómo articulo esto? Y los profesores del comité lo están aún ahorcando. Es que no se mira la articulación y no se mira. Pues ¿cómo se va a mirar si de origen estoy haciendo una yuxtaposición misma que me alentaron que hiciera? Pues no sale. Es sencillo pero contundente, porque es riguroso y no nos complica la vida de hacer maromas metodológicas. A ver, usted haga análisis espacial, que los aquí muchos están formados en eso y lo hacen requete bien. Sí, pero no me digan que eso es análisis territorial. Así le han dicho, pues está bien, no pasa nada. Ahora hagamos análisis territorial, pues vamos despacito, ¿no? Necesitamos irnos entrenando en ello. Escoja usted qué interacciones en cierto periodo. Para eso es la herramienta que vamos a mirar desde hoy, yo creo, de bien temprano. Usted me dice cuándo hacemos un receso, etcétera, etcétera. Porque luego me dicen siempre, uy, tú te agarras y te sigues como loco y platicando con los demás. Y ustedes me dicen. Bueno, entonces, extraordinaria su reflexión. No sé si aclaró un poquitín por dónde va la cosa. ¿No? Pues no nos hagamos pelotas. Quiero hacer nada más análisis espacial, pues lo hago. Pero no voy a decir que eso se produjo porque la variable tal se relacionó con la variable tal. Luego somos pretenciosillos cuando hacemos econometría espacial, ¿no? Y decimos cosas exageraditas. No.
hacemos esa caracterización válida, sí, aporta mucho, extraordinario, pero todavía no estamos haciendo análisis territorial. Y eso me va a llevar, antes de que quien quiera diga lo que quiera, esta reflexión. A ver, ¿qué es hacer políticas? ¿Qué es hacer políticas? Políticas, en su expresión, en su acepción más general, es modificar las interacciones entre los actores para que el resultado sea otro. ¿Cómo lo hago? A través de mecanismos institucionales. Hacer políticas es crear, reformar, ajustar mecanismos institucionales, y una vez avanzo, formales y no formales. Básicamente hacemos los formales, no atendemos lo suficiente los no formales, ahorita me voy para allá, para modificar interacciones. A ver, ¿por qué estamos 3 días aquí? Podríamos estar bien felices paseando en Guadalajara, ¿no? Pero estamos aquí. O ustedes tienen muchísimo trabajo y estarían ahí, o haciendo trabajo de campo, qué sé yo. ¿Por qué estamos aquí 3 días? ¿Por qué estamos relacionándonos entre nosotros? No, pues es que me dijeron, si no me ponen tache. Pues no, porque hay un mecanismo institucional que hizo posible que estemos aquí 3 días. Todas, absolutamente todas las interacciones humanas están encausadas a través de mecanismos institucionales. Ustedes están aquí porque hay una cosa que se llama un mecanismo institucional, una regla, que establece que en la maestría o en el doctorado, no sé qué, ustedes tienen que venir de tal a tal y sus materias son de... Hay un mecanismo institucional que construye interacciones. Nosotros mismos, por ejemplo con el Pedro y con Katia, como nos conocemos desde hace rato, somos bien amigos, y nos vamos a pasear, ahí hay otro mecanismo institucional que nos articula, ¿no? Una amistad, colaboración, afinidades varias a lo largo de los años, ¿no? Entonces, toda interacción humana, todita, no hay ni una que se escape, está acotada. Hagan de cuenta que es el cauce del río, está acotada por mecanismos institucionales. Entonces, hacer políticas, regreso a su asunto, pues es que si seguimos haciendo ordenamiento territorial así, está muy limitado, ¿sí? Al rato les cuento anécdotas de cuando hicimos la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Está muy limitado hacerle así. Entonces necesitamos, para encarar de manera más eficiente los problemas y de manera mejor articulada, por lo tanto legítima, puede ser eficiente pero no legítima, pum, vale, yo te impongo eso y te calles. Eficientísima, pero no es legítima. ¿Por qué? Porque no participaron los demás. Menudo asunto, ¿verdad? Entonces necesitamos que sea eficiente y que sea legítima. ¿Qué? Las políticas. ¿Y las políticas qué hacen? Modifican mecanismos institucionales. Cambio el reglamento de tránsito, cambio los reglamentos de usos de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer políticas es eso. Ahora, necesitamos hacer cambios fuertes en lo que hoy día tenemos, sí, y estamos empeñados en esas cosas. De entrada necesitamos eliminar esta cosa absurda, esquizofrénica, de ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico. ¿Qué es eso, Dios santo? El marco es ordenamiento territorial y adentro hay componentes, ¿no? Porque si no, nos hace pedacitos. Ahí les voy a contar anécdotas específicas de carnita y hueso que vivimos y se viven todos los días en esa materia. ¿Quién más? Yo ya no voy a hablar. Ustedes. Con respecto a esto, no, dale. Sí, con lo que comentabas, doctor. Pedro Méndez, del Departamento de Geografía. Hace años participé en el Consejo Consultivo de la Semarnat y estaba esta discusión precisamente sobre ordenamiento. Se tuvo una reunión con los dirigentes en aquel momento, hace muchos años, y se les cuestionaba que por qué no un solo ordenamiento. Y la explicación fue muy sencilla, porque decían, es que el ordenamiento ecológico ve de adentro hacia afuera, y el ordenamiento que tiene que ver con la ecología es de afuera hacia adentro, y ya no pudimos avanzar de eso. O sea, miradas completamente diferentes, pues es un solo ordenamiento, ¿sí? Y también hablando de esto, de los actores y demás, hoy justamente por la mañana tuve una discusión muy interesante con algunos alumnos, porque decían de la problemática de la urbanización aquí en Tezistán,
pegado aquí a Zapopan. Pero ellos el problema lo anunciaban a partir de que se está urbanizando, pero no de dónde se origina el problema. Entonces parten de aquí para arriba, pero se olvidan de por qué. ¿Por qué se abandonó el campo? Porque ya no da resultado, porque no hay apoyo, por lo que fuera, pero ellos tuvieron que vender su terreno, los ejidatarios, para poder solventar alguna necesidad. Y ahora el problema está, pero viene desde antes, ¿no? Claro, clarísimo, Pedro. Entonces, justo, hagamos lo que hagamos, que ustedes saben hacer a las mil maravillas. Eso es extraordinario, sí. Pero a lo mejor algunos ya lo hacen. Hacer análisis territorial es hacer análisis de las interacciones entre actores que operan desde distintos niveles, que han producido eso. ¿Por qué pasa lo que pasa en Tezistán? Pues porque hay interacciones que generaron eso y hay mecanismos institucionales que encauzaron. La corrupción es un mecanismo institucional no formal. Está la norma, pero me la brinco por dinerito, por ambicioso, por lo que guste y mande. ¿Ah? Es decir, voy a dar ¿alguien quiere decir algo para que yo no siga hablando? ¿Alguien quiere decir algo más de lo que hemos estado discutiendo? Vieran las cosas que han dicho, pues tan potentes. Eso es lo que nos va a hacer que estas sesiones sean extraordinarias. ¿No se animan? Yo tengo una pregunta. Venga. Pero bueno, sí, de lo que acaba de mencionar. Venga, ahí le va. Es rápida. Aunque sea lenta, no importa. ¿Por qué tiene que ser rápida? ¿Qué más va la prisa? Tiene que ver con los celulares. No, es que es pequeñita. No importa, pero, sea grande, chica, ni cosa. Hablaba de los mecanismos formales, ¿no? Sí. Y nada más pregunta, ¿también se encausa dentro de los mecanismos informales las omisiones? O sea, una omisión dentro de la administración de un reglamento para que una situación, un problema sea palpable en el territorio. Está bien bonito y me está emocionando porque creo que el ensamble les va a encantar. Gracias. Porque la omisión es una acción, ¿no? La omisión en sí misma no es un mecanismo, es una acción que tiene que ver con las tensiones de los mecanismos y de las relaciones entre los actores. Bueno, como andan timidones y timidonas, ahí avanzo otro pedacito para ir completando nuestro diccionario sobre mecanismos institucionales. Bueno. Análisis institucional, hay un abanico gigantesco de corrientes, muchísimas. En términos gruesos hay unos que dicen las instituciones son los organismos que hacen cumplir ciertas reglas, que también son instituciones. Esa es una corriente. Y hay otras corrientes, adentro de cada gran bloque clasificatorio que estoy haciendo hay muchísimos. Les doy una referencia a quien quiera saber de panorama, muy bueno por cierto el panorama, de análisis institucional. Les doy una referencia, el original es en francés, pero hay traducción al castellano desde 1990 y algo. Bueno, otra corriente del análisis institucional dice, no, porque con esa subvisión nos vamos a hacer bolas, vamos a perder rigurosidad en ciertos análisis y ahorita lo vemos. Las instituciones tienen que ver con las reglas, ¿sí? Habitualmente en lenguaje coloquial le decimos institución a cierto tipo de actor colectivo, una organización que su función es hacer cumplir ciertas reglas. Por eso le decimos la universidad es una institución, sí en el sentido de esa corriente, pero no en el sentido de esta otra corriente. Ya ve cómo varía según el enfoque que adopte uno. Bueno, yo personalmente me adscribo a esta. ¿Por qué? Porque me parece que me aporta elementos de mayor consistencia. Y ilustro. De esto nos vamos a echar todo el resto de las sesiones, porque tiene que ver con el ensamble. Entonces, primer asunto. Absolutamente todas las interacciones humanas están regidas por mecanismos institucionales. Absolutamente todas. Hay mecanismos institucionales formales, en términos llanos, escritos. Hay mecanismos institucionales formales, los no escritos. Yo siempre les digo deliberadamente no formales en lugar de informal, no es menor,
Explico por qué, en mi perspectiva. Porque informal tiene una connotación coloquial en castellano de es chafa, no importa, está fuera de, ¿no? Espérese, son importantísimos. Y ahí les va de unos y de otros. Por eso yo no digo informal, yo digo no formal. Es decir, no escrito. Entonces ahí va. Formales, leyes constitucionales, leyes secundarias, reglas de operación de programas, contratos, bandos municipales, lo que quieran, tenemos un montón. Esos son mecanismos formales que crean. Oye, este salón es bien chistoso porque en todas las universidades, de veritas que en todas, siempre hay cuadritos. Y para mí es glorioso porque me permite usar los cuadritos para explicar cosas. Los mecanismos institucionales son, hagan ustedes de cuenta, los carrilitos, renglones o columnas, como quieran, por donde nos relacionamos entre sí. Ahorita estamos aquí porque hay un mecanismo institucional que estableció y tiene reglas, o un horario de tal a tal, en tal lugar, etcétera, etcétera, que permite que estemos aquí y que nos relacionemos. Yo no los conocía a muchos, la mayoría de ustedes, algunos sí, pero hoy día estamos aquí porque hay un mecanismo institucional que nos articula y establece el cauce por donde caminamos. Me voy a pasar un ratito. ¿Sí? Y esos son leyes, reglamentos, reglas de operación. A veces la ley constitucional es a todo dar. La ley reglamentaria a veces es coherente, a veces ya no es coherente, y ahí empiezan las broncas. Y luego la práctica de los actores, omisión, no hace caso a la reglamentaria o a la regla de operación. Sembrando Vida es una cosa espectacular, pero yo conozco experiencia, en serio, es espectacular, y les voy a decir, si quieren ver valoraciones espectaculares, de rigurosas, no rollos chafas, de que está bien o está mal, no, valoraciones serias. Etienne von Bertram. Etienne es mexicano, aunque tiene nombre como de holandés el tío, y él trabaja en Gran Bretaña, no me recuerdo su universidad, y Etienne se ha estado viniendo aquí desde el 2018 y ha hecho análisis de dos cosas. En mi opinión es el análisis más riguroso que hay a la fecha, del Tren Maya y de Sembrando Vida. Bueno, y además es bien simpático el Etienne. Acaba de mandarme una cosa que dice: oigan, hice un artículo en tal lugar, por favor, un tío muy generoso y muy dialogador, por favor coméntenlo. Así es Etienne. Bueno, entonces, ¿a dónde voy? La regla de operación de Sembrando Vida establece quiénes son los beneficiarios, bajo qué condiciones, como cualquier regla de operación de un programa al que quiera. Bueno, 2021 estaba yo por ahí de agosto más o menos, estaba yo en Chihuahua ciudad en un curso con autoridades municipales y me decía un cuate: no, mire, Sembrando Vida es fantástico, pero ¿qué creen? Necesitamos ajustar las reglas de operación, porque en otros lados, aquí las superficies son grandísimas. Entonces los términos en que está la regla de operación no nos está siendo adecuado para el tamañote de superficies acá. ¿Se fijan? Por eso esas exclamaciones de el gobierno. Los empresarios, espérense, necesitamos precisar. Así no llega uno a nada en un análisis. Entonces, los mecanismos formales escritos se expresan en reglas diversas. Leyes, contratos, bandos municipales. Esto que usted está trabajando, pues necesitamos ajustarlo para que pueda funcionar mejor. Pero luego viene el problema de que a veces no hay coherencia en todo el camino. Y una tarea en términos de hacer políticas es que haya coherencia desde el principio constitucional y que vaya bajando de manera coherente. Ahora vámonos a los de este lado, a los mecanismos institucionales no formales, los no escritos.
Fíjense, en términos gruesos, Scott 2001, por ejemplo, tiene un libro bien lindo que se llama Instituciones y Organizaciones. Hay un acuerdo más o menos general de las no formales, los no escritos, son, por ejemplo, hábitos, rutinas, creencias, y luego más grandote, cosmovisiones. A que no esos 4 elementos que señalé entran en juego en cualquier interacción que tengamos. Y entonces ahí viene la coherencia de un lado y del otro. Ahí le va. Yo ahora, desde el año pasado, estoy trabajando sobre rutinas. Me interesa mucho. Acabo el argumento y luego comento por qué. Entonces, fíjense, hábitos. En el análisis institucional en general, se reconoce que los hábitos, los individuos tenemos hábitos, cada uno de nosotros. Pero los colectivos tenemos rutinas. ¿Sí? Y aparte pues tenemos creencias y cosmovisiones. Estas cosas entran en juego en las interacciones. Sí. Por ejemplo, aquí viene una palabrita bien linda. Y al rato les cuento otra anécdota. La pertinencia. La pertinencia de un mecanismo institucional formal puede venirse al caño si no toma en cuenta cosmovisiones. No es pertinente porque está en otra lógica. Por eso dialogar es fundamental. Yo conozco miles de reglas de operación. Ahí les va, ejemplo de carne y hueso. En 2010, Javier Delgadillo, querido amigo del Instituto de Económicas y ahora, desde hace muchos años en el CRIM, nos convocó a varios para hacer un diplomadote que duró 3 añotes. Básicamente para funcionarios del sector de desarrollo rural, digamos en general. Y fue una experiencia bien bonita. Entonces platicamos con muchos de ellos que eran funcionarios de cualquier nivel. Las reglas de operación de la entonces Secretaría de Agricultura del año 10 u 11, ahorita se me va eso, pero sí me acuerdo de qué tamaño eran 560 y pico páginas. Eso sirve para nada. ¿Cómo voy a tener reglas de operación de ese tamaño? Es una estupidez. Las reglas de operación tienen que ser directas, claras, contundentes, para facilitar que las interacciones y no propiciar recovecos de corrupción. La corrupción es un mecanismo institucional no formal. Cuando usted habla de las omisiones, esa es una actuación, es una práctica de cierto actor. Pero esa actuación, esa práctica, puede obedecer a incompetencia, puede obedecer a corrupción. Por ejemplo, bueno, corrupción es un mecanismo institucional no formal, que es gordo. En un nivel del gobierno sea durísimo pegado a eso, pero necesitamos que eso baje hasta los niveles de las autoridades municipales. Y todos sabemos cómo es. La obra pública es el botín por excelencia de las autoridades y funcionarios municipales. Necesitamos mecanismos que, híjole, hagan más difícil eso. Pero luego tiene que incorporar en alguna medida, lo vamos a hacer en el ensamble, ese componente no formal. Porque eso influye en el proceso. Y cierro con esto. ¿Por qué no quieren hablar como son? Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice un refrán. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, fíjense, desde mi punto de vista, hablo de México, pero ocurre en varios países de América Latina, muchos. El problema, uno de los problemas gordos que tenemos en términos de desarrollo territorial es el siguiente: del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué quiere decir? Tenemos reglas de operación, tenemos leyes, tenemos secundarias, etc. Ahí está el dicho. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Está establecido. Pero el hecho, ¿cuál es? La práctica de los actores, la brecha entre el dicho y el hecho, en América Latina y en México, en ciertos niveles en particular,
típicamente estatales y municipales sobre todo, es grandísima. Está todo dar aquí, el dicho, el mecanismo institucional formal, el hecho, mis prácticas van por otro lado. A veces medio hago caso, pero a veces voy en sentido contrario, mi práctica. Y esto tiene que ver con, por eso estudio las rutinas ahora, con las rutinas. ¿Cómo queremos siempre corregir los problemas? En la parte del dicho, el mecanismo formal, pero nunca le hacemos caso al hecho, es decir, las prácticas de los actores. Y en esas prácticas, si es individuales, son hábitos, y del otro lado son rutinas en colectivos. En una dependencia universitaria hay prácticas, ¿no? Ustedes tienen prácticas como colectivos, hay prácticas, y esas prácticas se expresan ¿en qué? En rutinas. Las rutinas, dice Feldman y Pentland, al rato les cuento de ellos, o en estos días, las rutinas son patrones de acciones que se van repitiendo en el tiempo y que son de una colectividad. Ellos tienen un método, luego les dejo el documento, estoy trabajando sobre eso, un método para caracterizar las rutinas, estudiar las rutinas, sus elementos constitutivos, los artefactos que alojan las rutinas y qué hacemos para entenderlas y luego cambiarlas. Finalidad, en última instancia, ¿cuál es? Ya no ajustar solo considerando el mecanismo formal, sino también el no formal, en particular las rutinas. Tenemos que entender cómo operan las rutinas para ir acercando y que nuestra práctica sea coherente y los mecanismos institucionales sean cada vez más pertinentes, porque toman en cuenta eso. Diga usted, bravo, su nombre. Stephanie. Gracias. Creo que lo que está comentando va muy ligado con lo que también se conoce como la gobernanza. ¡Ah, qué güey! Y ahorita platicamos de eso. Fantástico. Entonces, así como hay lineamientos, hay leyes y políticas que están bien estructuradas, muchas veces no están, no se toma en cuenta el factor cultural o el factor educación, el factor percepción que tienen las personas. Estarán las reglas, estarán las políticas, estará todo a cualquier nivel, a nivel institucional, a nivel personal, en todas las reglas. Pero si no se adaptan esas reglas a la cultura, a la percepción que tienen las personas locales, entonces es difícil que exista una conexión o que realmente cumplan con esas leyes o reglas, ¿no? Pues no entre comillas, no usen las comillas, son reglas, son mecanismos institucionales formales que rigen nuestra vida. Y bien dice usted, Stephanie, hay una brechota entre estos y estos. Y esos, cree usted, son mecanismos institucionales no formales. Y por eso, en mi opinión, tenemos que estudiarlos para ir cerrando esa brecha y que sea más articulada uno y otro lado, y por tanto más coherente y contundente, otra vez pertinente, que sea legítima y que sea eficiente, ¿no? Entonces se puede... Pero ahorita hablamos de la gobernanza. Sí. Entonces se puede tener como un objetivo de qué se espera, cómo tener una sociedad que funcione de manera bien óptima, por así decirlo, pero tomando en cuenta las particularidades de su cultura y de sus capacidades, porque a veces si no tienen las herramientas de cualquier tipo para alcanzar esos objetivos, ahí va a haber siempre van a estar lejos de la realidad uno del otro, ¿no? Claro. Dijo como 6 cosas relevantísimas. Permiso. Bueno, ahí les va. ¿Están agotados o todavía aguantan? Bien, está alegre, pero necesitamos escuchar más intervención. Yo creo que usted quería decir algo y usted.
Rápido. No, mejor usted primero. Va en el mismo sentido. Pues venga. Buenos días, yo soy Saraí. En este sentido, durante el análisis que he estado haciendo, como contexto, mi tema de tesis es principalmente el diseño de estrategias que estén basadas en la comunidad. Esto pues para minorar efectos de riesgos asociados a amenazas hidrometeorológicas. Mi zona de estudio es Puerto Vallarta. Durante la maestría me dediqué a hacer el perfil de resiliencia ante estos eventos en las zonas rurales y ahí empecé a identificar que las estrategias que estas instituciones formales proponen para minorar los efectos no son recibidas por las poblaciones y así literalmente se las pasan por el arco del triunfo porque no son cosas que les funcionen a ellos. Claro. Una de esas era el asignar los refugios temporales, que las personas literalmente me decían que no sabían ni dónde estaban o si lo conocían no era de fácil acceso o que preferían irse a la casa del vecino porque estaba en la loma y tenía espacio. Entonces, a partir de ahí es que empecé a identificar que las personas no cumplen con las prácticas de las estrategias propuestas porque no son funcionales para ellos, no hacen una amalgama entre lo que se espera de los actores o de las instituciones que generan las políticas, no hacen esa amalgama con las prácticas y costumbres de las personas. O proponen prácticas que son totalmente urbanizadas y quieren aplicarlas en zonas donde ni siquiera llega internet. Pues sí, ahí está. Ejemplos ambas, Stephanie y Saraí, de esa brechota. Resultado, estos mecanismos institucionales formales que se supone es la herramienta. ¿Cuál es la herramienta por excelencia de las políticas? Estos. Entonces, no son pertinentes a esta realidad porque de esa realidad se rige bajo otros mecanismos institucionales. Pueden ser también formales o no formales. Hay un cerro de acuerdos en el país de comunidades que hacen acuerdos escritos para la gestión del agua u otras cosas, o bien no los escriben, pero esos acuerdos se cumplen o están orientados a organizar la vida de la gente, es decir, sus interacciones. Entonces, podemos escoger 30,000 ejemplos. La brechota es gigantesca y por eso en particular yo hoy día le pongo acento a las rutinas, uno de los componentes de los mecanismos no formales, para ir cerrando la comprensión de esto, a dónde nos va a ir llevando a hacer reglas de operación, mecanismos institucionales formales en general, que sean pertinentes, que haya una articulación. Y no porque un lado o el otro tengan razón, hay que dialogar, porque luego viene la santificación a los pueblos, como si fueran angelitos, ¿no? Pues no, ¿a poco no hay ahí egoísmo y mendigueces y cosas así? Nadie somos puros y lindos y no sé qué. Necesitamos dialogar. ¿Para qué? Para que las políticas sean legítimas en términos de consenso, articulación. Sí. Regresamos a Stephanie. Perdón, yo de nuevo. También es bien sabido que siempre hay una brecha muy grande entre la información científica, académica y con la estructuración de políticas públicas. A veces, las personas los tomadores de decisiones, entonces por ahí cada uno vive, no siempre hay una buena colaboración, sí. Entonces ahí es donde existe el fallo cuando se implementan las políticas. Y también ahondando al ejemplo particular que dice Saraí, muchas de las personas que habitan en zonas de riesgo ven información y ven los carteles. Las autoridades, protección civil, ponen la información preventiva, pero muchas veces no se ponen en el lugar de las personas que habitan en estas zonas. Entonces, la verdad es que nosotros como mexicanos, generalizando, no tenemos la cultura de estar leyendo. Pues a veces ponen carteles con información que está muy bien, pero la gente no siempre se detiene a leerla, o son muy pocas.
Entonces la gente es como más visual. Entonces ahí deberían de buscar estrategias o información que sea más visual o más gráfica, para que las personas les quede claro, les llegue a la primera, en vez de que se detengan a leer, porque probablemente no lo hagan. Sí. Y usar el menor número de tecnicismos posibles para que también ellos lo retengan de mejor manera. Extraordinario, ya van otros 10 temas. Allá está el compañero. Hola, buenos días. Retomando un poco lo que... ¿Tu nombre, perdón? Osmar. Osmar. Lo que mencionamos sobre las grandes brechas que existen. Y claro que hay 50.000 ejemplos, ¿no? Yo en específico, en el caso de migración, yo estudio los casos de migración. Y claro que existe una brecha entre la política pública o la política migratoria que se plantea y por las realidades por las que pasan los sujetos sociales, en este caso los migrantes, ¿no? Y hacer la reflexión que en realmente esas políticas migratorias o públicas, por quién están hechas, ¿no? O realmente cubren las necesidades del sujeto. En el caso de México, los programas Sur-Sur o este programa de Quédate en México, pues son políticas migratorias que se crean por la presión que viene de Estados Unidos, ¿no? De que quieren retener aquí la migración, de que no tantas personas lleguen al territorio norteamericano. Entonces, también creo que afecta de alguna manera a los estudios socioterritoriales que se investigue o se acerque tanto como a lo que viene de parte de las instituciones, ¿no? O cuestionar a veces si pues estas políticas migratorias en este ejemplo cubren las necesidades o son el camino que quieren tomar las personas, o muchas veces hasta se desconoce los mecanismos que hay como para una naturalización o para obtener un trabajo legal en México, porque los mecanismos también son muy distantes de las realidades por las que viven estas personas. Pues una persona que viene en migración no se va a acercar muchas veces a ver las cosas que puede hacer, o no tiene el tiempo, o tiene que sobrevivir para eso. Entonces, pues volviendo al tema de las brechas que hay entre la realidad y las políticas migratorias en este caso. Otros 3 cosas. Dicen cosas tremendísimas. ¿Usted quiere decir algo? ¿Qué le pasa? Ah, no. Agarraron mi curva. Sí. Seamos ordenaditos para no desbalagar. Empiezo por Osman. A ver, uno de los resultados que espero sean de utilidad para ustedes cuando usemos el ensamble es que ya no hablemos de las políticas, no tienen nada. Espérense, necesitamos precisión. Insisto, las políticas se configuran a partir de múltiples mecanismos. Entonces, la primera pregunta es: ¿en dónde está el problema? ¿En dónde? ¿En qué mecanismo formal? No son las políticas. Adentro de una política en cierta materia hay un montón de disposiciones. Entonces, para que le pongan mención honorífica en su indagación, usted póngase elegante y dígales: mire, no hay la política migratoria, eso no existe. Hay principios generales, hay leyes, hay programas y hay reglamentos. Hay un enfoque que se llama coherencia de políticas públicas que tiene varias vertientes. Usted, si aplica eso, ese discurso que establece va a ser enriquecido, porque ya no va a decir cosas generales. La política migratoria de migración, no. Va a ser un tiro de precisión de este reglamento tiene estas dificultades por A, B, C. No, la política en general, lo que recién decía, no todo es armonioso y no todo es incoherente, pero hay que indagarlo. 2, eso de la realidad. Tan realidad son las políticas como lo que vive la gente. Son realidades, nada más que tienen expresiones distintas. Entonces necesitamos conjugar realidades para que ayude al bienestar de la gente. Ese es el desafío.
pero la invitación es a que hagan tiro de precisión y no se queden con generalidades. No voy a decir nombres, pero es una historia que yo me sé bien por varias razones, entre las cuales está que yo vivo en Chiapas. Y entonces a mí me queda claro cambios fundamentales que no tienen que ver con que si Estados Unidos, es que luego se dice cada cosa, que tenemos que ser súper cuidadosos y minuciosos, ¿sí? Entonces, hay disposiciones que se establecieron de parte de autoridades de alto nivel de este país y está a todo dar, pero luego usted va bajando, ¿no? En el Instituto Nacional de Migración, eso es un hueso duro de roer, si no se cree que es así como caminito a la escuela, ¿no? Hay adentro unos agarrones como en cualquier organismo, pero recios. Y entonces usted tiene operadores que van desde funcionarios intermedios que pueden ser extraordinarios al agente de inmigración que puede ser extraordinario o un desgraciado o desgraciada. Entonces, tiro de precisión, para eso es que analizamos relaciones. Ahí les va, usemos otra vez el salón, en un carril, Osmar y yo podemos ser aliados, pero en otro carril, a lo mejor nos enojamos, y soy aliado con otro, con Abraham. Ese es el tiro de precisión, porque necesitamos entender de manera más fina cuáles son las relaciones, por qué mecanismos operan y dónde hay alianzas y no alianzas. Va una analogía. Todo mundo o mucha gente tiene en su casita el retrato de la familia, o sus parientes de más edad tienen el retrato de familia. Típico análisis no territorial. Pues ese está más grande de edad, ese tiene lentes, ese usa ropa bien agradable, este tiene pecas, este está calvo, ¿sí o no? Pero yo no sé si la tía Juana se lleva bien con el primo Fernando. ¿Y en torno a qué? Siempre hacemos análisis estilo retrato de familia de atributos, y bien rigurosos, estadísticos y toda la cosa, pero no sabemos las interacciones. Si la tía Juana está enojada con el primo Fernando en que la abuelita le dejó 3 platos y ahí están en pleito, pero a lo mejor esos dos personajes en otro asunto son aliados. Eso es crucial cuando uno se mete a hacer análisis para proponer con otros desarrollo territorial, desarrollo, bienestar para la gente, pues todos nosotros somos esa gente, ¿sí? Entonces, tiro de precisión, ese es el aporte del análisis territorial. Miro las relaciones específicas y en dónde soy aliado y en dónde no soy aliado dentro de un mismo marco de política. Eso es el pan de cada día en todo lado. Y luego están las disposiciones y ahora agárrese la práctica. Por eso es que ahora estamos estudiando las rutinas. Bueno, dijeron muchas cosas ustedes y de entrada la más gordota es gobernanza. Ese es un mi tema preferido, porque la gente no conoce el debate de la gobernanza, punto. En general conocen la versión generalizada del neoinstitucionalismo económico en la vertiente de Williamson, una gran santona que es la señora Ostrom, ¿sí? Y North, que es neoinstitucionalista económico, tiene otra vertiente. Y luego esa visión de ellos, particularmente la de Williamson y la propia señora Ostrom, se impregnó en organismos internacionales como el Banco Mundial. Y ese es el término habitual y la acepción habitual que recorre el planeta cuando se habla de gobernanza. De entrada no hay la gobernanza. Es un concepto que tiene distintas vertientes teóricas. Un evolucionista schumpeteriano se muere de la risa de esa visión de Williamson, por ejemplo. No sé, Jeffrey Hudson, que es un tío extraordinario, institucionalista, evolucionista,
tiene una visión completamente diferente de esos asuntos. Por eso les digo que tenemos que conocer el debate de lo que sea, en particular de gobernanza. Todo el mundo dice, es que la gobernanza, y más bien se trasladó el término a otra cosa. ¿Cuál? Una nueva realidad. ¿Cuál? El auspicio de que las políticas ya no sean patrimonio del actor gubernamental, aunque es su principal actor, sino que se incluyan a otros actores. Y esa es la acepción reciente de política pública. Política pública siempre ha sido política pública porque se refiere a los asuntos públicos. Pero ahora la acepción de política pública es política pública porque articula a otros actores no gubernamentales, las más de las veces en su evaluación, piensen en las contralorías sociales, y menos en su diseño, aunque también, ¿sí? Esa es la acepción estricta de política pública que tiene que ver con una nueva realidad. En ese marco hay distintos enfoques de gobernanza. Gobernanza es, como dice mi amigo, es un término polisémico, quiere decir un montón de cosas distintas. Pero si nos vamos a su rasgo más general, gobernanza se refiere a la gestión asociada. Gestión asociada en torno a algo. ¿Cómo me pongo de acuerdo nosotros 7 en alguna medida mayor o menor para generar una iniciativa? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Zurbriggen, en 2011, la señora Zurbriggen dice, híjole, es que esa idea de gobernanza que nos hemos tragado todo el mundo tiene que ver más con esas corrientes. Bien haríamos en conocer otros debates, y ella señala 2 autores europeos, pero hay un cerro, dice, donde se incorporan una valoración más rica, porque la idea esa neoinstitucionalista económica que después se incluyó en la ciencia política y que tiene una su expresión, pero nítida, en eso que se llama nueva gestión pública, es ese enfoque de que solo hay un modelo de gobernanza que te permite ser eficiente, legítimo y democrático. ¿Cuál? El de ellos. Pues dedíquense a sus asuntos, nuestros asuntos son otros asuntos. Y eso han hecho. Solo hay uno. Hay una definición de gobernanza de la cual se deriva un tipo de relaciones, y si lo cumples eres eficiente y eres legítimo. Y luego, más pretenciosos aún, te palomeo. Quiere decir que eres un gobierno democrático. Ay, qué desfachatez, ¿no? Es absoluta desfachatez. Y eso nos lleva a este tema de la relación academia-gobierno. Pues eso, como todas, son relaciones complicadas. Yo en general siempre digo, si usted hace a un académico funcionario, híjole. ¿Por qué? Porque su práctica es otra. No hay nada más que le repatee a un funcionario y a una autoridad, que ahí vienen estos con sus diagnosticazos del tamaño de... Espérate, ese carril tiene una cierta función. Si eso me lo pones en términos de que tengo que tomar decisiones y dime la información de manera simple, contundente, precisa, platicamos. Si no, chao, vaya luz. Primero. De manera que somos muy pretenciosillos en la academia de que, es que no nos hacen caso, si nos hicieran caso todo sería tan maravilloso. Pues no, yo creo que también metemos las patitas. Entonces, básicamente tiene que haber un diálogo entre todos los actores para ir construyendo puentes. Y ahorita voy a hacer un receso porque ya los estoy mirando que se me están noqueando. Uno se acostumbra, aunque yo soy bien choco, como te dice ella, pero los veo. El café ya está. Gracias. Nada más termino con una referencia. Luego les mando todas las comparto a Eva todas las referencias sobre esto de la planeación y Brunetta, 2015, ha desarrollado con otros colegas, estos están sentados básicamente en Torino, y han desarrollado una extraordinaria perspectiva que se llama, ahorita les digo, evaluación integrada territorial. Y la clave del asunto es
en lugar de hacerlo secuencial, hacer simultáneo dos componentes, el diseño y la evaluación. La evaluación tiene que articularse desde el diseño y el método para hacer esto es la construcción de escenarios. ¿A dónde voy? Eso lo vamos a platicar sin duda en estos días. ¿Cuál es en esencia la perspectiva de Brunetta? Articulemos la planeación no como un evento a posteriori que solo hace checklist de lo que decimos que está bueno. Y si no lo cumpliste eres una anomalía y no sirves. Eso no. Entonces ella dice, metamos la planeación dentro del diseño, pero la metamos como un ejercicio permanente de diálogo. La evaluación, dije la planeación, ¿verdad? Sí. Perdónenme, me refería a la evaluación. La evaluación no es algo después. Ya que hice, evalúo. Es un proceso continuo, pero esto requiere método. Y ella lo que plantea es la construcción de escenarios, que hay 1000 técnicas y enfoques para hacer escenarios, que no es lo mismo que pronósticos. Ustedes dirán, ay, pues eso es evidente. Pues no es evidente. Hay muchos colegas que no les queda clara la película y funcionarios y autoridades que tampoco. Entonces ella dice, metamos a través de los escenarios el ejercicio de evaluación para que podamos ajustar cada vez más rápido nuestra intervención y sea pertinente. Es decir, voy a utilizar una palabra pomposa, pero hacia allá va su orientación, para que podamos hacer política pública adaptativa. Ándale. Pero eso tiene que ver con ajustar mecanismos institucionales formales y también las prácticas de los actores expresadas en sus hábitos, rutinas y creencias. Ay, sí, ¿a poco creen que tan fácil? Yo llevo 35 años peleando sobre el enfoque territorial. Cuando yo empecé a decir estas cosas me decían, ay, estás bien loco, estás diciendo estupideces. Porque el análisis sectorial está aún todavía tan consolidado, que híjole, mételes esto, que nada más no. ¿Y cómo lo resolvieron? Está bien, como que tiene algo de sentido. Pero entonces, ¿qué hicieron? Yuxtaposición. No sirve. No sirve. De veritas no sirve. Y el ensamble es una posible ruta de cómo hacer esas articulaciones. Bueno, hagamos un descargo. Ah, ¿usted quiere decir algo? Nada más, era en ese sentido. Pues entonces, venga. sería, por ejemplo, lo veo como en la política pública que se aplica en alguna zona de riesgo. No es lo mismo los lineamientos o las estrategias que se diseñaron para poblaciones donde eran dueños de la tierra y no querían dejar la tierra, a ponerlo en la actualidad donde la mayor parte de las comunidades ya son de migración, puede ser de otros territorios cercanos o puede ser de quizá otros estados, donde realmente ya no sienten ese sentido de pertenencia, que antes era difícil que los pudiera sacar de su lugar para que pudieran evacuar y que ahora pues realmente pues no les importa que se destroce la casa porque ya no es de ellos y que es más fácil aplicar ese proceso de evacuar, deja todo lo que tienes ahí porque ahora es... Ajá, exactamente. Como se pierde ese sentido de pertenencia, ahora esas políticas se tienen que adaptar a la nueva realidad de esa población, que ya no necesitas decirle 2 veces, sino que se va. Precioso, híjole, es que no, ya me callo. Es que dijo algo bien bonito, pero vámonos al descanso y son las 12.